Olá, bom dia, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Mais uma vez, então, vamos iniciar o nosso webinar, o segundo webinar do ano do ILSE, que espero que tenhamos ainda mais. Vou pedir desculpa para vocês porque minha câmera, estou com um problema técnico no meu computador, então vocês não vão precisar me ver. E eu vou apresentar um pouquinho do ILSE. Eu acredito que muitos já conheçam, mas vou apresentar um pouquinho do ILSE para a gente dar seguimento ao webinar. Bom, o ILSE, o International Life Science Institute, é uma rede global de cientistas, tanto do setor público quanto do privado, que trabalha em conjunto em um ambiente neutro sobre os mais elevados princípios de integridade científica para gerar, analisar e comunicar a ciência necessária para melhorar a saúde pública, o bem-estar e a proteção ambiental. O ILSE está presente em todo o mundo, é uma organização mundial sem fins lucrativos e de integração entre a academia, a indústria e o governo. Como trabalhamos? Nós identificamos em conjunto os desafios regionais em temas associados às ciências da vida, nós unimos as capacidades técnico-científicas da indústria, do governo e da academia, e nós favorecemos o impacto positivo na saúde pública e no meio ambiente. O ILSE tem também um compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, onde todas as nossas atividades devem seguir um ou mais desses objetivos. Gostaríamos que vocês se cadastrassem no nosso site, esse é o QR Code. Vocês se cadastrando, vocês recebem todas as informações sobre tudo que o ILSE está desenvolvendo. Podem acessar também o nosso site para baixar as publicações que nós fazemos. Tem muitas publicações e excelentes publicações. E gostaria também de pedir que nos seguissem pelo site, pelo LinkedIn, pelo Facebook e também pelo Instagram, caso quiser. Hoje, então, o webinar é sobre atualização em edulcorantes, o segundo bloco, avaliação da exposição a edulcorantes na América Latina. Teremos como coordenador, antes de falar da coordenação, algumas informações importantes. Então, a declaração de isenção de responsabilidade, onde todas as opiniões expressas nas conferências são do apresentador, cientista e não reflete as do ILSE. Todos os palestrantes tiveram total liberdade para preparar sua conferência. Vocês podem usar o chat para anotar suas perguntas, que elas serão respondidas. E se der algum problema com a transmissão do webinar, não se desconecte, pois outra pessoa dará suporte na plataforma. Então, agora, entrando nas coordenadoras que teremos nesse webinar, a doutora Georgina Gomes, ela é nutricionista, possui mestrado em Ciências Biomédicas com ênfase em Bioquímica e Nutrição Humana da Universidade da Costa Rica, é doutora em Ciências também na Universidade da Costa Rica, é professora catedrática do Departamento de Bioquímica da Escola de Medicina da Universidade da Costa Rica, é coordenadora do Instituto de Estudo Latino-Americano de Nutrição e Saúde, o ELANS, para a Costa Rica, participa do projeto Microbioma e Envelhecimento Saudável na Zona Azul costarriquense e atua com projetos na área de nutrição, obesidade e micronutrientes e tem publicações em revistas nacionais e internacionais. A doutora Thalita Fernanda Santos Andrade é engenheira de alimentos e possui MBA em marketing pela Unicamp. É mestranda da Ciência de Alimentos na FEA Unicamp, onde realiza estudos sobre adoçantes e rotulagem de alimentos. Atualmente, ela é gerente de assuntos regulatórios Latam na Friesland Campina Ingredients, colunista do blog Food Safety Brasil, onde publica artigos sobre temas regulatórios e legislação de alimentos. A carreira dela foi desenvolvida ao longo de 16 anos em indústrias, sendo 13 anos na área de assuntos regulatórios e científicos, segmento de embalagens, bebidas alcoólicas e não alcoólicas e de ingredientes alimentícios e para a nutrição animal. Então, eu deixo com vocês agora passo a palavra às coordenadoras e desejo a todos um excelente webinar. Obrigada.
Hola, buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí hoy con estas expertas panelistas y poder compartir con ustedes la parte de moderación de este webinar. Yo los saludo desde Costa Rica y aquí estoy para presentarles a la doctora Adriana Pavesti Ariesto. Ella es ingeniera en alimentos, doctora en ciencias de alimentos de la FEA Unicamp. Tiene un postdoctorado del Instituto de Tecnología de Alimentos, ITAL. Es catedrática y doctora en el Departamento de Ciencias de los Alimentos de la FEA Unicamp en el área de toxicología de los alimentos. Es coordinadora científica del Grupo de Trabajo de Seguridad Alimentaria de ILSI Brasil. Un placer, doutora, bienvenida. Obrigada, doutora Georgina, pela apresentação. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje para falar com vocês sobre a exposição aos edulcorantes, né? E eu vou falar sobre a exposição aos edulcorantes aqui no Brasil. Eu vou colocar aqui a minha apresentação. Tá ok? Só me confirmem se está ok. Ok, sim, Adriana. Obrigada. Então, tá bom. Bom, então, eu gostaria de agradecer o ILSI Brasil pelo convite. E então eu vou falar um pouquinho, né, sobre os dados brasileiros sobre exposição a edulcorantes através da dieta. Eu declaro que não tenho conflitos de interesses relacionados com esta apresentação. Então, para iniciar, eu gostaria aqui de dar um panorama, né, sobre os edulcorantes que são autorizados para uso no Brasil atualmente. Então, aqui, né, eu coloquei as substâncias usadas no Brasil, né, entre elas o sorbitol, manitol, isomalte, maltitol, lactitol, xilitol e eritritol, que são os considerados edulcorantes de corpo, né, ou os edulcorantes calóricos nesse caso, porque, né, tem um poder de dulçor igual ou menor que a sacarose, e a gente tem também as substâncias que são considerados, né, os edulcorantes de alta intensidade, de baixa ou nenhuma caloria, entre eles o acesulfame de potássio, o aspartame, o ácido ciclâmico e seus sais, a sacarina e seus sais, a sucralose, os glicosídeos de esteviol, o neotame, a adivantame e a talmatina. Essas substâncias já foram comentadas, né, na primeira parte no primeiro bloco dessa série de webinars, né? Então aqui só para dar o panorama do que é utilizado hoje, do que pode ser utilizado hoje no Brasil. Bom, aonde estão esses edulcorantes, né? Em que alimentos eles estão presentes? A gente tem um estudo que foi realizado na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Onde foi feita uma análise da rotulagem de 4.539 produtos industrializados e embalados que tinham informações declaradas no rótulos, e desses 4.539 produtos, os autores encontraram 602 produtos, que representa 13,3% desses alimentos investigados, onde foi detectada a presença de edulcorantes conforme a declaração na lista de ingredientes. Dos edulcorantes, né, encontrados, os autores observaram que 6 edulcorantes representavam 88,5% do uso, sendo eles o acesulfame de potássio, a sucralose, o aspartame, o ciclamato de sódio, o sorbitol e a sacarina. Então, estes, né, foram considerados pelos autores os edulcorantes mais utilizados. Foi observado também uma média de 2,2 edulcorantes por alimento, né, que é uma prática bastante comum, né, pelo efeito sinérgico, também isso já foi comentado no primeiro bloco dessa série de webinars. E aqui ao lado a gente pode ver em destaque as categorias as categorias que apresentaram o maior número de produtos contendo edulcorantes,
Então, a gente tem aqui, com 25% dos produtos da categoria, né, em que carboidratos e gorduras são as principais fontes de energia, aqui se incluem a maior parte de doces, guloseimas, refrigerantes e outras bebidas. Depois a gente teve uma participação aqui também importante para produtos lácteos, né, leite, produtos lácteos e produtos à base de cereais, panificação. E aqui com 8,3%, sucos de frutas, xaropes, né, e outros tipos de bebidas relacionadas. Então, esse é um estudo relativamente, né, recente, ele é de 2017, aonde a gente tem um panorama geral do uso de edulcorantes em alimentos no Brasil. Igualmente aqui no Brasil, a gente tem uma série de estudos também que foram publicados, né, aí nos últimos 5 anos, de 2016 pelo menos para cá, então eu tentei selecionar alguns estudos mais recentes sobre a prevalência de uso, ou seja, né, o quanto a nossa população, qual a porcentagem da nossa população que declara consumir edulcorantes. Então, nós tivemos aqui um estudo que usou, né, este primeiro que foi publicado na revista Nutrients, que usou dados da pesquisa de orçamentos familiares do IBGE para, né, levantar esses dados de prevalência de uso. Aqui a gente tem um estudo que foi realizado com funcionários de 2 universidades públicas do estado de São Paulo, e aqui a gente tem também estudos de base nacional, realizado a partir de dados da Penal. Então, a gente percebe que existe uma variação nos resultados, eu não vou entrar em detalhes dos resultados desses trabalhos, mas é só para mostrar que a gente tem estudos, né, relacionados à prevalência de uso de edulcorantes e adoçantes aqui no Brasil. Esse estudo, né, esses 2 estudos que utilizaram dados, né, de nível nacional, apresentam prevalências de uso similares, em torno de 12% a 13% da população brasileira declarando que faz uso de edulcorantes. Bom, além, né, desses estudos de rotulagem, além desses estudos de prevalência de uso, é importante a gente ter informações relacionadas à segurança de uso desses edulcorantes, né? Então, como que a gente faz isso? É através dos estudos de avaliação de exposição. Então, a gente precisa saber não só a porcentagem de pessoas que consomem edulcorantes, mas o quanto, né, elas estão consumindo desses edulcorantes, para, através de uma comparação com a IDA, que é a ingestão diária aceitável, a gente fazer uma avaliação se esse consumo ele é considerado seguro. Então, para isso a gente precisa basicamente de 2 tipos de informação, sendo um deles o consumo alimentar, então quanto a população consome de alimentos que contêm edulcorantes ou de adoçantes de mesa, e além disso a gente precisa saber, né, o quanto esses alimentos contêm de edulcorantes, né? Então a gente tem que trabalhar com dados de consumo alimentar e de concentração dos edulcorantes nos alimentos, para a gente tentar entender a questão estabelecer a exposição, né, para a gente poder caracterizar os riscos no contexto da avaliação de risco, que também foi já bem explorada no primeiro bloco dessa série de webinars. E quando a gente fala de exposição aos edulcorantes, né, eu quero trazer aqui para vocês uma referência de um artigo, de uma publicação recente, né, relativamente recente, publicada em 2018, e que faz, né, uma avaliação, uma revisão, tá, de ingestão, de dados de ingestão de edulcorantes em nível global, de estudos publicados no período de 2008 a 2018. Bom, esse estudo, eu não vou também entrar aqui detalhadamente nesse estudo, mas eu vou passar somente algumas informações, né, básicas. Esse estudo, como eu disse, considerou tudo o que havia de publicação sobre exposição a edulcorantes em nível global, no período de 2008 a 2018,
Então, foram encontrados aqui na América Latina, por exemplo, 7 estudos, né? Argentina, Chile, Panamá, Guatemala e Peru. Na Europa, na União Europeia, 19 estudos em publicações, né? Artigos publicados e mais 7 estudos de agências regulatórias. Na Ásia, foram encontrados 20 estudos referentes a países como China, Índia, Coreia e Japão. E na Austrália e Nova Zelândia foi encontrado um estudo. Bom, de maneira geral, né, os resultados não indicaram preocupação em relação à exposição aos edulcorantes estar ultrapassando a ingestão diária aceitável dessas substâncias, tá? E uma coisa que a gente chama atenção é que não haviam estudos realizados aqui no Brasil nesse período, publicados nesse período de 2008 a 2018, então, nesse artigo especificamente, não há dados sobre a exposição a edulcorantes aqui no Brasil. E o que nós temos aqui no Brasil sobre informações relacionadas à exposição a edulcorantes? Nós temos 2 artigos importantes realizados com esse objetivo. Um deles publicado em 1995, ele é até mencionado nesse artigo das revisões globais, mas ele não foi incluído na discussão por não estar no período de corte dos autores. Então, ele é um estudo de 1995 que foi realizado na Unicamp e, recentemente, publicado esse ano ainda, 2021, a gente teve um outro estudo sobre ingestão de edulcorantes de baixa ou sem calorias pela população brasileira, que foi um estudo publicado por autores americanos. Bom, fazendo aqui uma comparação, uma rápida comparação entre esses 2 estudos, eles trazem abordagens bem diferentes, principalmente em relação ao tempo em que foram coletados os dados de consumo, o tempo que esses trabalhos foram realizados. Então, esse trabalho de 1995, ele foi realizado com dados de consumo coletados entre 1990 e 1991, ao passo que esse estudo de 2021 trabalhou com dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares, a POF, de 2008 e 2009. Um outro ponto é que o estudo de 95 avaliou a ingestão de aspartame, ciclamato e sacarina, enquanto o estudo de 2021 avaliou a exposição a 6 edulcorantes, a sulfame, aspartame, ciclamato, sacarina, glicosídeos, esteviol e sucralose. Uma outra diferença é que o estudo de 95 foi feito com população de Campinas e de Curitiba, e o estudo de 2021 com a POF, que é a população brasileira, todas as regiões, todos os estados. No estudo de 95, como dados de concentração, foram utilizados resultados analíticos, os alimentos considerados na pesquisa foram analisados no laboratório para se determinar a concentração desses edulcorantes. Nesse estudo de 2021, não foram utilizados dados analíticos, mas sim os níveis de uso reportados por indústrias. E, por fim, o estudo de 95, ele conclui que a ingestão diária mediana dos 3 edulcorantes avaliados, aspartame, ciclamato e sacarina, representaram aproximadamente 2,9%, 15,5% e 16,4% das ingestões diárias dos edulcorantes, indicando que a exposição está muito abaixo da ida. Os resultados desse estudo de 2021, eu apaguei aqui do resumo, porque justamente eu quero discutir um pouquinho, como foi um estudo recente, publicado esse ano, eu quero trazer mais algumas informações de forma mais detalhada aqui para vocês. Bom, esse estudo publicado, então, recentemente, de 2021, primeiramente foi feito com base na própria POF 2008-2009, uma identificação de alimentos e bebidas com potencial presença de edulcorantes. Então,
Primeiro, se identificou nessa pesquisa aqueles alimentos e bebidas com termos como adoçante, diet ou light, e esses alimentos foram agrupados em 26 categorias, que a gente pode ver, né, aqui do lado, desde pão diet, cappuccino diet, chocolate, né? Então, aí uma série de categorias. Então, os refrigerantes diet, né, de sabor cola, de sabor de frutas, foram categorizados, né, em grupos, em categorias separadas. Dessa forma, foram criadas 26 categorias. Em relação ao consumo alimentar, né, a POF 2008-2009, ela contou com 34.003 indivíduos que forneceram dados de consumo de alimentos individual por meio de registro alimentar. Para esse estudo, especificamente sobre os edulcorantes, foram considerados 33.613 indivíduos, né, já que as gestantes foram excluídas deste trabalho que nós estamos falando, que foram 390 gestantes. Os dados de consumo alimentar foram coletados em 2 dias não consecutivos, entretanto, os cálculos utilizados pelos autores foram baseados apenas no primeiro dia do registro. O questionário utilizado na POF, ele também fazia algumas perguntas sobre hábitos de se adicionar açúcar, açúcar e adoçante ou nada em alimentos e bebidas. Bom, embora, né, havia essa pergunta, com isso a gente consegue determinar a prevalência de uso, mas ele não pedia para o participante informar a quantidade consumida. Então, por isso, né, a gente não tem na POF o dado do consumo do adoçante de mesa, tá? E aqui uma tabelinha para mostrar, então, a população considerada, né, no presente estudo aqui de avaliação da exposição aos edulcorantes, e em que a gente consegue, né, ver a porcentagem, né, da população que fez uso, né, que declarou o uso dessas substâncias como adoçante de mesa ou que consumiu alimentos e bebidas contendo edulcorantes. A gente percebe que a população acima de 60 anos, né, parece ter uma maior prevalência de consumo, tanto para alimentos e bebidas processadas, quanto para adoçantes de mesa, e que o uso de adoçantes de mesa também apresentou uma maior prevalência do que o consumo de alimentos e bebidas processados. Em relação aos dados de concentração, que é a outra informação que a gente precisa para fazer o cálculo de exposição, né, eu mencionei anteriormente que esse estudo utilizou os níveis de uso informados fornecidos por indústrias, foram 15 membros da ABIAD que forneceram essas informações, e essas informações foram referentes a 109 produtos, né, que foram os considerados nesta avaliação. Os autores fizeram os cálculos, né, referentes a 2 cenários. O cenário A, onde eles chamam, né, de fidelidade à marca, eles usam como dado de concentração o valor máximo de concentração de uso, e quando a informação era fornecida como um intervalo, tá? Eles usavam o limite superior desse intervalo em todos os produtos dentro da categoria. Né? Essa estimativa não foi ajustada considerando, né, o market share, a participação de mercado dos produtos, e foi usada para representar um consumidor que é aquele consumidor, né, fiel a uma determinada marca. Então, isso foi feito no caso de um consumidor usar sempre o mesmo produto, sempre da mesma marca, e, eventualmente, se esse produto dessa marca for, né, aquele com uma concentração maior, geralmente utilizada no produto. Então, esse cenário ele foi considerado um cenário mais conservador, né, ou como a gente chama, né, em determinados casos, né, da avaliação de exposição,
um pior cenário, um cenário mais conservador. O cenário B, que eles chamam de market share, né, eles calculam uma média ponderada das concentrações de uso, ou o ponto médio, no caso dessa concentração ter sido fornecida como um intervalo, em que, né, os pesos empregados nessa média ponderada refletem a participação de mercado, market share, dos produtos individuais dentro da categoria. E essa abordagem foi usada para representar o consumidor chamado de consumidor geral. Então, aqui eu coloquei para vocês, né, os principais resultados do trabalho, né? Eu trouxe aqui o que eles apresentaram de ingestão de edulcorantes em termos de porcentagem da ida, né? Então, o quanto a exposição representou da ida para os 6 edulcorantes avaliados, né? O primeiro conjunto aqui de barrinhas refere-se ao cenário mais conservador, que é o cenário A, e o segundo conjunto aqui de barrinhas ao consumidor geral, que é o cenário que eles chamam de market share, né? Ajustado, ponderado pelo market share. Foi calculada a exposição média e a exposição dos altos consumidores, como o percentil 90 e o percentil 95. Tá? Bom, o que a gente observa, né, de maneira geral? Todos, né, aqui os resultados, eles estão abaixo da ida, né? Então, todas as situações aqui consideradas pelos autores, eu esqueci de mencionar aqui, né, que eles foram calculados também para as diferentes faixas etárias, então essa barrinha preta significa a população total acima de 10 anos, né, já que a POF, os dados reportados pela POF são para a população acima de 10 anos. A primeira barrinha para os adolescentes, 10 a 18 anos, a terceira barrinha, a segunda barrinha aqui, a terceira barrinha é para a população adulta, de 19 a 59 anos, e a última barrinha para a população acima de 60 anos. Então, todos os dados foram reportados dessa maneira, e a gente observa que em nenhuma situação a ida foi ultrapassada. Para acesulfame, aspartame, sucralose, né, a ida não passou, né, a exposição em relação à porcentagem da ida não passou de 13%. Tá? Para a sacarina, chegou no máximo, na máxima exposição aqui calculada, chegou próximo a 30%. Para o ciclamato, próximo a 50% da ida. E para os glicosídeos de esteviol, a máxima exposição calculada chegou a aproximadamente 65% da ida. Né? Então, isso demonstra aí que, né, que todas as situações colocadas pelos autores estiveram abaixo da ida. Aqui eles fizeram um cálculo, né, considerando como se fosse assim, um cenário mais ainda, né, conservador, daquelas pessoas que consumiram, né, ao mesmo tempo, no mesmo dia, tanto o adoçante de mesa quanto um alimento, uma bebida contendo o edulcorante. Né? Então, aqui, mesmo para essas pessoas que tiveram, né, uma exposição maior aí, somada às diferentes fontes, né, eu destaquei aqui que, mesmo no percentil 95 desses cálculos, né, todos os valores de ingestão estiveram abaixo das respectivas idas. Né? Então, por exemplo, aqui a acesulfame de potássio, no percentil 95 de exposição, a ingestão foi de 2,1 miligramas por quilograma peso corpóreo e a ida de 15 miligramas quilograma peso corpóreo. Então, essa tendência se repete, foi observada para todos os outros edulcorantes. Outras tendências que eles observaram também no estudo, né? Que o número de participantes que consomem adoçante de mesas foi bem maior que aqueles que consomem alimentos e bebidas processados contendo edulcorantes, né? Então, a prevalência de uso do adoçante de mesa é bem superior.
que a ingestão de edulcorantes associada ao consumo de alimentos e bebidas processadas foi geralmente maior do que a ingestão associada ao consumo de edulcorantes, né? Então, isso quer dizer, menos participantes, né, reportaram o consumo de alimentos e bebidas contendo edulcorantes, mas para esses participantes a exposição foi maior do que aqueles que só reportaram o consumo por adoçante de mesa. E geralmente a maior ingestão observada para o grupo dos adolescentes. Bom, já vou me direcionar agora para o final, né, da apresentação. Então, como principais conclusões e desafios futuros, né, do que a gente tem de dados aqui no Brasil, né, os trabalhos eles mostram, né, tanto esse trabalho, né, que de 2021 publicado agora recentemente, quanto o trabalho já realizado publicado em 1995, que a exposição aos edulcorantes, tá, para a população adulta, para a população geral, está abaixo da IDA, tá? E a gente observa tendências similares ao longo do tempo, ou seja, as conclusões do estudo que foi publicado aqui no Brasil em 1995 e do estudo publicado agora em 2021, apesar de abordagens diferentes utilizadas, né, indivíduos, dados de consumo e dados de concentração totalmente diferentes, as conclusões são muito similares, né? Ou seja, a porcentagem, né, a exposição em relação, né, à IDA, ela é baixa, tá? E isso também é observado para diferentes países, né? Então, se a gente for olhar com detalhes os dados daquele estudo publicado em 2018, né, sobre as estimativas de ingestão global, a gente vai perceber essa mesma tendência. Os dados disponíveis no Brasil ainda são limitados, principalmente porque a gente ainda não tem dados também para grupos populacionais mais específicos, né? Como, por exemplo, crianças. E isso foi uma preocupação levantada também recentemente pela Anvisa. Né, nós temos uma grande limitação que é a própria POF, que não traz as informações de consumo de alimentos para crianças, né? Então, os dados de consumo da POF são para indivíduos acima de 10 anos de idade, e essa questão das crianças, a exposição de crianças a edulcorantes, né? Nós não temos dados aqui no Brasil, e a Anvisa demonstrou essa preocupação, né? Então, são desafios futuros para a gente começar, né, a trabalhar, tá? E então, né, nesse sentido, a gente começou, né, a pensar no delineamento de um estudo de exposição a edulcorantes para a população infantil, né, com base nessa demanda da Anvisa, com o próprio apoio da Força Tarefa do ILSE, né? A gente tem alguns dados preliminares, esse estudo já foi iniciado, né? Nós temos, né, informações preliminares para uma população de 1 a 3 anos de idade, tá? Nós fizemos um trabalho de consumo, de inquérito alimentar aplicado a essas crianças, né, as mães, os pais responsáveis dessas crianças, onde a gente obteve, né, os dados de consumo alimentar de 90 crianças dessa faixa etária, 47 meninos e 47 meninas da cidade de Campinas. Esses dados foram obtidos por recordatório de 24 horas, aplicado em 2 dias. E para o estudo de exposição, né, para essa fase preliminar inicial, a gente trabalhou com concentrações de uso dos edulcorantes, né? Então, nós consideramos 198 produtos contendo edulcorantes disponíveis no mercado nacional. A gente obteve as informações sobre concentração do rótulo, quando disponível, no caso de bebidas, tá? E algumas indústrias também associadas, né, ao ILSE, nos forneceram também algumas informações para esse estudo.
E eu gostaria aqui só de ressaltar que esse estudo, ele teve assim um caráter muito conservador, tá? Aonde a gente considerou que todo produto consumido dentro da categoria, mesmo que o ingerido pela criança não fosse adicionado de edulcorantes, a gente considerou que esse produto era edulcorante, tinha edulcorante, né? Então vamos lá. Vou dar um exemplo, né? Se a criança reportou que ela consumiu biscoito, né? O inquérito alimentar que foi aplicado, né? Ele não, na verdade, esse inquérito alimentar, ele foi aplicado, ele foi elaborado e delineado por uma outra pesquisa. A gente fez a gente utilizou esses dados para o estudo de edulcorantes de forma a gerar uma informação, um dado, né, preliminar sobre a exposição da população infantil. Então, eu não tenho registro se a criança consumiu um alimento diet ou light. Então, por isso, né, todo o alimento consumido pela criança que pudesse conter edulcorante, a gente considerou que continha edulcorante. Então, se a criança reportou que consumiu um biscoito, né, não necessariamente sendo diet, light ou contendo edulcorante, a gente considerou que ele continha edulcorante. Então, aqui rapidamente, né, para a gente finalizar, eu trouxe aqui os principais resultados dessa avaliação preliminar, né? Então, este trabalho foi feito para os mesmos edulcorantes que a gente viu no artigo de 2021, que eu apresentei, então, acesulfame de potássio, aspartame, ciclamato, glicosídeos de esteviol, sacarina e sucralose. Aqui eu coloquei, né, os valores médios de ingestão média, máxima e os diferentes percentis, 5, 50, 90, 95 e 97,5. Os valores que normalmente a gente usa são os valores médios, né, para representar a população média, e o percentil 90 para representar o alto consumidor. E quando a gente vê esses dados, que são esses dados aqui destacados em cinza, tanto para os consumidores médios quanto para os altos consumidores, a gente vê que a IDA também não é ultrapassada, tá? A gente teve aqui, eu destaquei, né, em rosa aqui, né, alguns casos onde a gente teve a IDA ultrapassada numa pequena quantidade, né, como, por exemplo, no caso do ciclamato de sódio, num percentil 97,5, né, que é um percentil muito alto, e aqui também 2 casos com a exposição máxima ultrapassando numa pequena concentração, né, numa pequena quantidade. Nesse estudo a gente fez a porcentagem, a gente calculou a porcentagem de contribuição dos alimentos para essa exposição, então nesses gráficos, né, vocês veem para cada edulcorante a porcentagem de contribuição das categorias de alimentos consideradas no estudo, que foram achocolatados, balas, bebidas, biscoitos, lácteos e sobremesas. E a gente vê em cinza, né, referente a bebidas, a principal contribuição à exposição para todos os edulcorantes, né? Depois, alguns edulcorantes, como os glicosídeos de esteviol, a sacarina e a sucralose, tiveram uma contribuição importante de sobremesas, e edulcorantes como o ciclamato, aspartame e a acesulfame tiveram uma importante contribuição de produtos lácteos. E aqui só para mostrar, né, para esses 2 edulcorantes, onde a gente teve, né, alguma ingestão, né, um pouco acima da IDA, né, eu trago mais de forma detalhada. No caso do ciclamato, foram 6 indivíduos dentro dos 90 considerados, e a gente teve, né, que ultrapassaram, né? A IDA seria essa linha azul, então a gente tem a grande maioria da população, tá? Com uma exposição considerada segura, e para o caso dos glicosídeos de esteviol, 3 indivíduos, né, que a gente vê aqui, cada barrinha dessas daqui representa um indivíduo, então a gente tem aí uma porcentagem muito, muito baixa de indivíduos com exposição, né, acima da IDA para esses 2 edulcorantes.
E eu queria dizer também que quando a gente olha dados globais, de exposição de crianças, tá? A gente encontra na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, resultados que são também bastante similares. Bom, como conclusão desse estudo preliminar que a gente fez, né, a gente considera, sim, que o consumo de ciclamato, né, os outros edulcorantes, né, avaliados, não tiveram, né, nenhum problema, ficaram bem abaixo da IDA, e nesse caso a gente considera, assim, que o consumo de ciclamato e GE, né, pode ser considerado seguro para a grande maioria das crianças, já que a estimativa, na média, nos altos níveis de exposição, permaneceu abaixo da IDA, tá? Isso a gente pode, sim, considerar seguro, e a gente afirma, sim, que é seguro, principalmente tendo em vista a natureza conservadora da abordagem, foi um estudo muito conservador, tá? E, então, em função desse conservadorismo, a gente pode, sim, assumir e considerar seguro o consumo desses edulcorantes, e também, principalmente, porque, no caso de glicosídeos esteviol em particular, a gente tem uma baixa frequência de uso nos produtos que foram considerados nessa avaliação. Então, em vista de todas, né, essas observações, e assim como reportado em outros países, né, a gente observou que para essa população, nesse estudo bastante conservador, a exposição aos edulcorantes pode ser considerada segura. Bom, então era isso que eu tinha para falar, eu agradeço pela atenção. Esse estudo dos edulcorantes, só antes de eu finalizar das crianças, a gente está dando continuidade, né? Nós tivemos problemas em função da pandemia, mas a ideia é a gente ampliar o número dessas crianças, o número de participantes, a gente ampliar as faixas etárias e assim ter um panorama mais completo da exposição das crianças aos edulcorantes no Brasil. Então, eu agradeço pela atenção, fico à disposição em caso de qualquer questionamento. Desculpa se eu ultrapassei o tempo, eu não estava contando muito aqui, mas fico à disposição. Bom, muito obrigada, professora Adriana, pela sua excelente participação. É uma apresentação muito importante esse tema. Boa tarde a todos, né? Agradeço ao ILSE por essa oportunidade de estar na coordenação deste evento. E agora eu gostaria de passar a palavra para a doutora Suzana. A doutora Suzana Sokolovski é doutora em Ciências Químicas pela Universidade de Buenos Aires, é presidente saliente da Associação Argentina de Tecnólogos em Alimentos e membro honorário da Academia Internacional de Ciência e Tecnologias de Alimentos e AFOST. Dedicou 20 anos de pesquisa e ensino na Faculdade de Ciências Exatas e Naturais da Universidade de Buenos Aires, é palestrante internacional ativa e participou de mais de 270 conferências e seminários. É autora de artigos científicos, resenhas e capítulos de livros, recebeu o Prêmio Nacional Argentino de Química em 1985, nos últimos 30 anos atuou como consultor em assuntos regulatórios e científicos e inovação tecnológica. É presidente do Congresso Latino-Americano de Ciência e Tecnologia de Alimentos de 2019. Doutora Suzana, é um prazer tê-la conosco nessa tarde. Muito obrigada por aceitar o convite do ILSE Brasil. Seja bem-vinda. Bom evento. Muchísimas gracias, Talita, por esta oportunidad de compartir con ustedes este seminario. Quisiera entonces compartir la presentación para darles algunos datos de la ingesta dietaria de edulcorantes en América Latina y sobre todo en los países como Argentina y algunos datos de otros que son muy escasos. En principio me parece importante declarar mis conflictos de interés. Yo trabajo hace 32 años como consultora independiente en asuntos científicos y regulatorios y por lo tanto mi actividad principal está relacionada con las aprobaciones regulatorias de ingredientes y aditivos alimentarios en países de Latinoamérica. Por tal razón trabajo con empresas productoras de ingredientes y de aditivos alimentarios, también con industrias alimentarias y estudios de abogados en esta tarea regulatoria.
Soy además parte, desde hace muchos años también, de foros internacionales de regulaciones alimentarias como Codex, Mercosur y otros, y he formado parte de comités científicos asesores de compañías alimentarias de la región. Dicho esto, entonces, quisiera agregar a lo ya presentado por Adriana, que hay una fuerte recomendación a reducir el nivel de azúcar en la dieta a menos del 10% de la energía, lo que significan 50 gramos de azúcares libres por día, y preferiblemente a niveles tan bajos como del 5% de la energía total consumida, porque esto preferencia la relación a la caries dental. Cuanto menos azúcar consumimos, menor riesgo de sufrir de caries dentales. Por lo tanto, la industria de alimentos y bebidas se ha comprometido a reformular sus productos para cumplir con las metas de reducción de azúcar y, en cierto modo, también para evitar el uso de advertencias frontales respecto del azúcar. De modo que hay un interés en el impacto que este reemplazo de azúcar pueda tener en la relación respecto de la ida de cada uno de los sustitutos del azúcar. Y por lo tanto, es importante evaluar esta exposición a los edulcorantes no calóricos dentro del suministro de alimentos y bebidas y ver si existe algún riesgo potencial de que los consumidores excedan la SIDA de estos productos. Entonces, todos sabemos que los edulcorantes no calóricos y los polialcoholes y otros sustitutos del cuerpo del azúcar son herramientas muy importantes para reducir el azúcar en alimentos y bebidas, y como lo planteó Adriana, ¿debería acaso existir alguna preocupación por parte de los consumidores de que exista un riesgo potencial de sobrepasar la IDA? Muy bien, entonces lo que vamos a ver, y que pocas veces se comenta, es que el Comité de Expertos en Alimentos, en Aditivos Alimentarios de FAO-OMS, y este es el comité actual de JECFA, cuando estudia la posible incorporación de un nuevo aditivo alimentario, requiere que se presenten los datos de ingestas potenciales máximas, es decir, que uno de los requisitos de las solicitudes de aprobación deben incorporar los datos de ingesta dietaria. También todos saben, como la doctora Cecilia Toledo explicó muy bien en el primer bloque de este webinar, que JECFA y conjuntamente luego FAO y OMS editan compendios de las especificaciones de los aditivos alimentarios que traen todos los detalles sobre los estudios realizados por JECFA y las necesarias especificaciones de cada uno de los aditivos alimentarios. Y cuando hablamos entonces de edulcorantes no calóricos, debemos pensar que todos ellos son en realidad compuestos químicos muy diferentes entre sí y que lo único que tienen en común es que todos utilizan muy pocos miligramos del edulcorante para reemplazar gramos de azúcar. Esa es la única cosa en común que tienen los aditivos alimentarios de la categoría edulcorantes no calóricos o no nutritivos. En sí mismos son completamente diferentes, no tienen efectos de sinergia más que en el sabor y no tienen implicaciones en el metabolismo cuando se usan en forma conjunta. Por lo tanto, hay que recordar, y esta es la primera cosa que hay que recordar, que se trata de un aditivo alimentario que Codex define como cualquier sustancia que no se consume normalmente como un alimento, ni tampoco se usa como un ingrediente básico en el alimento, tenga o no tenga un valor nutritivo. Recuerden el aspartamo, que es un dipéptido y por ende tiene un valor nutritivo, y cuya adición intencionada al alimento con fines tecnológicos, en el caso del edulcorante no calórico, el fin tecnológico es proveer sabor dulce, en cualquiera de las etapas de fabricación del alimento pueda resultar o pueda preverse razonablemente que resulte por sí mismo o por sus subproductos en un componente del alimento o un elemento que afecte las características del alimento.
Y ustedes verán que acá tenemos la dibujo de toda una serie de rangos etarios para los cuales el aditivo debe ser aprobado. Porque hay que recordar que un alimento no es un medicamento que se guarda debajo de una llave en un compartimento separado, sino que un alimento está al alcance de cualquier miembro de la familia y por lo tanto debemos recordar que los edulcorantes no calóricos se aprueban para la población general. Como yo les comenté, cuando se pide o se solicita la incorporación de un nuevo aditivo alimentario, es necesario presentar la evaluación de la exposición dietaria. Y en este caso hay que recordar que lo que nosotros vamos a presentar es el nivel de uso real de ese aditivo alimentario. Porque hay una cosa muy diferente, que es que en la evaluación de un aditivo alimentario se usan estudios toxicológicos donde los niveles de ingesta son enormes. Pero acá, a diferencia que en la farmacología, la exposición debe tomar en cuenta la dosis real de consumo. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se evalúa la exposición dietaria? Bueno, se toman fuentes de datos de todo tipo, datos de producción, cantidades de edulcorantes que entran en la cadena productiva. Se evalúan las categorías listadas en la legislación local, que generalmente son las mismas que las categorías de alimentos del Códex. Se usan encuestas de uso de estos productos en la industria, se hace una evaluación de los rótulos, se evalúan los niveles de uso y los límites de uso, si los hubiera, en relación a otros del mismo tipo, o sea, a otros aditivos alimentarios del mismo tipo, y se usan cuando es necesario también datos analíticos para confirmar el uso en una determinada categoría. Esta evaluación de la exposición dietaria es entregada al JECFA para que haga la evaluación. Y entonces, ¿de dónde sale la ingesta diaria estimada que da después lugar al IDA que se le otorga a un aditivo alimentario? Lo que se hace entonces es utilizar los datos de la presencia, es decir, del contenido de un aditivo en los alimentos individuales, incluidos si algo de eso se pierde en el destino durante el proceso. Con eso se tiene el nivel de uso de aditivo en cada alimento y bebida. Luego se evalúan los datos de consumo, es decir, datos en los patrones de consumo de alimentos individuales que contienen un aditivo similar en una determinada población. Con eso se saca la cantidad potencial de que ese alimento o bebida sea consumido. Y con esos dos datos se obtiene la cantidad del aditivo consumido que da idea de la ingesta diaria estimada. Ahora bien, la evaluación de esta exposición dietaria se diseña de modo de cubrir a toda la población, tomando en cuenta, por supuesto, la variación en el consumo de alimentos de las poblaciones particulares por cultura o por manera de alimentarse. Se toman los datos de varios países y entre los distintos grupos de población y en particular se estudia para los grupos considerados sensibles, como son los niños o los adultos mayores. Las encuestas de alimentación usadas para evaluar la ingesta de los diferentes grupos se hace como un proceso muy conservador y usualmente para estimar la máxima cantidad que es plausible de ser consumida se usa el máximo nivel de uso permitido junto con la cantidad máxima potencial de que se consuma ese alimento. Ahora, ¿cómo se hace eso? Y por eso vamos a ver, con los pocos estudios que tenemos en nuestra región, cómo se hace eso en otras partes. Existen metodologías de evaluación de la exposición dietaria y estas metodologías han ido progresando desde cálculos teóricos de exposición potencial, es lo que se llama the budget method o el método del presupuesto, hasta análisis muy detallados que usan datos de consumos reales de alimentos de individuos, ya sea por recordatorios de 24 horas repetidos y por análisis de datos de concentración química. Para que tengan una idea, por ejemplo, existe una herramienta que fue presentada por EFSA en 2017, que se conoce como una planilla, modelo de ingesta de aditivos alimentarios, conocida con el nombre de FAIM,
que permite evaluar con rigurosidad datos de consumo individual para grupos de la población en la Unión Europea. Esta es la planilla que se usa como herramienta para evaluación, tanto por parte de los solicitantes de un nuevo aditivo alimentario a JECFA, como luego por los evaluadores de riesgo, es decir, las entidades que evalúan cómo se comporta ese aditivo alimentario en el mercado una vez que está siendo utilizado. Y estos datos están hechos en base al consumo para grupos poblacionales en la Unión Europea. Ahora bien, dijimos que la evaluación de la exposición dietaria tiene que tener estudios dirigidos especialmente a aquellos usuarios potenciales que tienen riesgo de consumir en el extremo superior de exposición, ya sea porque tienen bajo peso corporal, como los niños pequeños, o porque son usuarios frecuentes de los edulcorantes, como son las personas que sufren de diabetes o las personas que siempre consumen un alimento o bebida de la misma marca. Y por eso la solidez de la evaluación es fundamental para tener un valor real de la exposición dietaria. Por supuesto, el trabajo que ya mencionó Adriana, el más completo de la revisión de Danica Martin del 2018, y yo voy a solamente mostrarles algunos datos. Muestra, por ejemplo, el análisis de 17 países miembros de la Unión Europea y hace un análisis riguroso de aspartamo que termina mostrando que no se sobrepasa el IDA en todos los casos estudiados. Pero quiero mostrarles este caso particular donde se ve en este estudio hecho en el 2017 que los niños de corta edad, menores de 35 meses, sí sobrepasan en un 7,5% el IDA en el caso del consumo de glicósidos de esteviol. Y entonces la pregunta es, ¿esto es un riesgo sanitario o no lo es? Bueno, recordemos que los glicósidos de esteviol fueron evaluados en mucho detalle a partir del 2008 y que en el 2016 FAO presentó, si ustedes van a la página de la Organización Mundial de la Salud y ven los comentarios de la evaluación hecha en el 2016, por una cuestión de simplicidad, lo he traducido, dice, teniendo en cuenta la naturaleza conservadora de la estimación de la exposición en función de los niveles máximos de uso aplicados a todos los alimentos consumidos, para las categorías que tienen permiso de uso en los países evaluados, los glicósidos de esteviol no parecen presentar un problema de salud para ningún grupo etario, ni aún para niños pequeños. Y esto es que hay que recordar que como el IDA se calcula conociendo la máxima exposición dietaria y que se coloca un factor de seguridad de 100 veces, la dosis segura en humanos, el IDA, puede ser sobrepasado en cantidades sin que esto represente un riesgo, ya que existe un factor de seguridad de 100, es decir, el IDA no es el umbral entre la inocuidad y el riesgo. Sobrepasar el IDA en un día de consumo por encima del IDA no representa un riesgo y lo han dicho por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, de todo ese estudio que hemos visto, se vio que el aspartamo no superaba las ingestas por encima del 50% de la IDA en varios países. La sucralosa en todos los grupos y países estudiados se encuentra muy por debajo del IDA y que los glicósidos de esteviol, la exposición dietaria estuvo muy debajo de la IDA para Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, con la excepción de niños de corta edad, sin que esto indique un riesgo de ningún tipo. Los estudios para América Latina, como Adriana manifestó, son solo 7. Vamos a ver uno de los estudios antiguos, diría yo, del 2007 en la Argentina. Está hecho solamente con un recordatorio de 24 horas sobre bebidas no alcohólicas y por lo tanto los resultados muestran
que solamente se acercan al máximo de consumo, es decir, casi cerca de la ida, los adolescentes que consumen bebidas que son dietéticas y que han sido edulcoradas con sacarina y ciclamato, donde uno de los 190 individuos estudiados estuvo cerca del límite de la ida. En Chile, el doctor Samuel Durán ha hecho varios estudios y también encontró con varios edulcorantes que no se sobrepasaba el IDA en los 5 edulcorantes evaluados. Ahora bien, debemos recordar que estos estudios de la exposición dietaria tienen muestras muy pequeñas que van entre 190 y 1.229 individuos, que siempre son sectorizados y no son representativos del consumo del país como un todo, que se basan en recordatorios de consumo de 24 horas, es decir, de un solo día del consumo anual, y que es fácil hacerlos en los países donde se requiere el listado de las cantidades de edulcorantes no calóricos y que está listada en la etiqueta, para que vean, por ejemplo, Chile y Argentina requieren que en el caso de Chile, se resalte en letrilla o destacado los nombres de los edulcorantes no calóricos y además exige que se indique la cantidad. Igual en Argentina ocurre exactamente lo mismo y por ende es fácil en base a la base de datos de alimentos que contienen edulcorantes hacer los cálculos. Vamos a ver ahora el único estudio reciente que ha sido publicado en el 2018, que ocupa un número mayor de individuos evaluados. También es un recordatorio de 24 horas de un solo día y que tiene varios supuestos desde el inicio que vician o, digamos, tiñen de error el resultado obtenido. Y es que todos los edulcorantes de mesa informados por los individuos encuestados se consideraron como si fueran sacarina y ciclamato, sencillamente porque es el edulcorante de mesa más utilizado. Pero además el error que se comete es considerar que en la bolsita donde viene el polvo se consideró toda la maltodextrina usada como carga o relleno, maltodextrina o azúcar o glucosa usada como relleno, se consideró como si fuera sacarina y ciclamato. De modo que ese es un error que se arrastra en los resultados. Fíjense, cuando se evalúa, menos del 1% de la población encuestada supera el IDA para ciclamato y sacarina, informa este estudio. Sin embargo, hay un error en el estudio y es que han tomado el IDA de sacarina como 2,5 y no como 5 miligramos por kilo de peso corporal por día, tal como lo indica JECFA. Es decir, este error tiñe de un exceso que no es tal en el consumo alto de sacarina y ciclamato que se asocia a los jugos en polvo en la mayoría. En todos los demás edulcorantes, ningún niño y ningún adolescente superó la IDA de los demás edulcorantes. Esto es muy importante de tener en cuenta porque esta duda sobre si hay alguna posibilidad, como ocurrió en Chile, donde el etiquetado frontal llevó a la industria a reformular, reduciendo la cantidad de azúcar y reemplazándola por edulcorantes y otros agentes de cuerpo, es pensar que en ese acto de sustitución se pueda sobrepasar la IDA. Y eso ocurre porque no se toma en cuenta que la aprobación y la obtención del IDA se hace en base a estudios ya hechos previamente que son requeridos por JECFA. Bueno, aquí se ve que los valores altos para ciclamato provenían todos de jugos concentrados, jugos envasados y jugos dietéticos. Para tranquilidad de todos, tengan en cuenta que en nuestros países en Latinoamérica nosotros no llevamos a cabo la evaluación de riesgo de aditivos alimentarios
y que nos basamos en todos los países en las evaluaciones hechas por el JECFA. Además, tenemos que tener en cuenta que la Autoridad Sanitaria Europea, en la que también nos basamos, ha solicitado la reevaluación de todos los aditivos alimentarios que han sido evaluados en épocas pasadas. Como un principio de esta reevaluación, EFSA volvió a reevaluar por cuarta vez el aspartamo en el 2013, concluyendo que no es necesario modificar la ingesta diaria estimada, la ingesta diaria admitida, perdón. Este es el anuncio de la Unión Europea respecto de la reevaluación de aditivos alimentarios, y fíjense que hay un cronograma para la evaluación. Aspartamo ya fue terminada en noviembre del 2013 y otros edulcorantes tendrían que haber sido evaluados si no hubiera existido la pandemia hasta el año pasado. Sin embargo, la reevaluación continúa y es de esperar que fines de este año tendremos los resultados de esta reevaluación. Aquí tienen, en 2019 se generó un protocolo para hacer estos estudios. En el 2020 el protocolo fue implementado y, como ya les digo, esperamos próximamente tener una evaluación, por lo menos de edulcorantes, hacia fin del 2021. En conclusión, entonces, en general los estudios realizados sobre los edulcorantes que ya están en el mercado no plantearon preocupaciones con respecto a que se supere la ingesta diaria aceptable o admitida en la población general a nivel mundial desde el 2008 hasta la actualidad. Los datos identificados no sugieren un cambio en la exposición a lo largo del tiempo, aunque en los países europeos se ve un descenso en el consumo de edulcorantes no calóricos, no así en nuestros países. Sin embargo, se debe considerar muy importante continuar monitoreando las exposiciones potenciales basadas en eventos tales como el reciente requerimiento de reducir el nivel de ingesta de azúcar, particularmente en aquellas personas de alto riesgo como diabéticos o niños con requisitos dietéticos especiales. Y entonces con esto les agradezco mucho la atención y quedo a disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Estaba hablando con el micrófono apagado. Muchas gracias, doctora, por su presentación muy, muy interesante. Ahora vamos a presentar a la doctora Guadalupe Echeverría. Ella es ingeniera química industrial y magíster en bioprocesos por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es profesora e investigadora, asistente del Departamento de Nutrición, Diabetes y Metabolismo. Es gerente del Centro de Nutrición Molecular y Enfermedades Crónicas y parte del Grupo de Estudio de Estilos de Vida, Bienestar y Salud de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus intereses de investigación se centran en la nutrición, patrones de alimentación, principalmente de dieta mediterránea y estilos de vida saludable, y su asociación con prevención de enfermedades crónicas y salud. Tiene una amplia experiencia en el desarrollo y gestión de proyectos de investigación aplicada en el desarrollo de alimentos funcionales y sobre la alimentación, nutrición y su relación con salud y prevención de enfermedades crónicas, así como la transferencia de resultados de investigación hacia la comunidad. Bienvenida, Guadalupe. No te estamos escuchando, creo que el micrófono está apagado.
Sí, ahí está. Perfecto, ahí me reactivaron el micrófono y quería saber si ustedes están viendo la presentación o no la están viendo. Sí, estamos viendo, sí. Ya, perfecto. Bueno, parto nuevamente. Muchas gracias por la invitación a este seminario. Hoy día yo les voy a presentar los resultados de un estudio que realizamos en Chile en el año 2018 y 2019, que la idea fue evaluar la ingesta de edulcorantes no calóricos en niños escolares de la ciudad de Santiago, en Chile. Este estudio fue financiado por la Asociación de Alimentos y Bebidas de Chile, pero esta asociación no tuvo injerencia ni en metodología, desarrollo ni análisis de los resultados, ni en la publicación que salió asociada a este estudio. Algunos antecedentes de por qué nos interesaba en Chile poder evaluar el consumo de edulcorantes no calóricos. Principalmente acá les muestro un gráfico donde se ve que Chile en los últimos años ha tenido un aumento sostenido de la obesidad y el sobrepeso, tanto en población adulta. Datos de la última encuesta nacional de salud del año 2017 nos mostró que 3 de cada 4 adultos chilenos tienen sobrepeso o obesidad. Y aquí les presento el gráfico en niños, donde vemos que en la línea roja el aumento de la obesidad en niños ha sido sostenido en la última década, pasando de un 15% de obesidad en el año 2009 a un 24% en el año 2019. En base a esta transición epidemiológica hacia la obesidad, fue que en Chile se aprobó en el año 2016 una nueva ley de etiquetado nutricional que tenía 3 líneas de acción. La principal era los etiquetados frontales a través de sellos de advertencia de ciertos nutrientes críticos. Luego la prohibición de venta de estos alimentos que tuviesen algún sello de advertencia en escuelas y colegios, y la prohibición de realizar publicidad de estos alimentos a menores de 14 años. Los 4 nutrientes críticos que quedaron definidos fueron azúcares, grasas saturadas, sodio y calorías. Y basta que algún alimento tuviese uno de estos sellos para acogerse a esta ley y por lo tanto no poder realizar venta en escuelas y colegios y no tener publicidad para niños menores de 14 años. Por lo tanto, la industria de alimentos reacciona frente a esta nueva legislación tratando y haciendo un esfuerzo por reformular sus alimentos de manera de eliminar o bajar el contenido de estos nutrientes críticos y así no tener los sellos. Para el caso del azúcar, tal como lo indicó Susana en su presentación anterior, los aditivos que utiliza la industria para reemplazar azúcares son los edulcorantes no calóricos. Y aquí les muestro un estudio realizado en Chile en el año 2019, a 3 años de implementada esta nueva ley, donde se hizo un catastro de aquellos alimentos que tenían contenido de azúcar y edulcorante, y se encontró que un 56% de ellos tenían al menos un edulcorante no calórico en su formulación. Y esta proporción aumentaba especialmente en bebidas no alcohólicas y en lácteos. Tu slide está do slide não está passando. ¿No está pasando? No, ahí está, ¿no la ven está pasar? no primeiro slide. Não. Pode fechar Perdón. lá a apresentação e abrir de novo, por favor. ¿Ahí qué están viendo nuevamente la primera? La primera, sí. Slide. Ainda voy o a primeiro. cerrar y voy a volver a abrir. Y ahí siguen viendo la primera, perdón. Ainda a primeira, não vejo a segunda. ¿Cómo puedo dejar de Pode compartir? fechar? Vou compartilhar novamente. Mostrar. ¿Ahí? ¿O tampoco? Pode compartilhar no modo apresentação novamente. Vamos a ver, sí. ¿Ahí? Sí, perfecto. Sí. ¿Perfecto? Ya, no. En honor al tiempo no voy a repetir todo, pero aquí estaban los gráficos del aumento de la obesidad en niños y aquí estaban los 3 ejes de acción de la ley de etiquetado nutricional con los sellos negros de advertencia que estaba hablando, donde el sello alto en azúcares es el que nos interesa en este estudio en particular.
y le estaba contando que la industria de alimentos ha hecho un esfuerzo por disminuir el contenido de azúcar y así evitar ese sello negro a través de la adición de edulcorante en sus productos, con una gran reformulación de productos que se aceleró a partir de la aprobación de esta ley. Y así se ve en este estudio que en el año 2019 se encontró en un catastro que se hizo en alimentos disponibles en el mercado chileno, que un 56% de los alimentos que tenían azúcar o edulcorantes, pero un 56% de ellos tenía edulcorantes no calóricos, donde se ve que aquellas categorías de alimentos donde había mayor presencia de edulcorantes no calóricos eran los lácteos y las bebidas no alcohólicas, con 67 y 74% respectivamente. Luego acá tengo un extracto de la tabla del mismo artículo que ya mostraron las dos presentadoras anteriores, pero es solo para ilustrar que estudios anteriores y previo a esta implementación de la ley sobre consumo de edulcorantes, tanto en Chile como en el resto del mundo, eran muy pocos, y aquí están ampliados los dos estudios de Chile que habían hasta la fecha, uno de Durán del año 2011, donde se encontró que se evaluó 281 niños entre 6 y 14 años, y ninguno de ellos superaba la IDA para ninguno de los edulcorantes evaluados, y el que tenía o presentaba un consumo mayor era el acesulfamo de potasio. Lo mismo en este otro estudio, que era del año 2013, donde tenía tanto población adulta como infantil, y solo se encontró personas que superaban la IDA, que eran los niños y los adultos diabéticos incluidos en esta muestra, donde el 5,8% de los adultos diabéticos y el 25% de los niños diabéticos superaron la IDA para sacarina en este estudio. Ningún niño ni adulto que no tuviese diabetes superaba la IDA en ninguno de los edulcorantes en este mismo estudio. Entonces, estos eran los datos que habían en Chile hasta la fecha, y luego de la implementación de la ley y con una mayor oferta en el mercado chileno de productos con edulcorantes, de manera de evitar ese sello negro de advertencia, surgía la pregunta si es que esta mayor oferta de alguna manera estaba haciendo que el consumo de edulcorante en niños se acercara a las IDA. Así realizamos un estudio descriptivo observacional de corte transversal en 250 niños de la región metropolitana de 6 a 12 años de edad. Estos niños fueron reclutados de 7 establecimientos educacionales distintos. Algunos niños fueron de colegios privados y otros niños de colegios públicos. Y en cada colegio se realizó un muestreo de conveniencia estratificado según sexo y edad para tener una muestra que estuviese balanceada tanto en niños hombres como niñas mujeres y en todas las edades representadas en el estudio. Los criterios de inclusión, por lo tanto, eran niños que cumpliesen este tramo etario y que además estudiasen en los colegios que habían sido incorporados al estudio. Y de exclusión era cualquier niño que tuviese alguna patología que cambiara o modificara su patrón de alimentación, como diabetes, enfermedad celíaca u otras. Niños y niñas en tratamiento para bajar de peso, médico o nutricional, y niños o niñas con alergias alimentarias importantes que también modificaran su patrón dietario. Y también fueron excluidos hermanos y hermanas de otros niños ya incluidos en el estudio, de manera de tener una mayor variabilidad y abarcar siempre familias distintas. Este estudio tuvo 4 etapas. Primero se realizó un catastro de alimentos en supermercados de la ciudad de Santiago, de manera de obtener el contenido no edulcorante a través de lo que estaba expuesto en la etiqueta de los alimentos. Luego se realizó una adaptación de una encuesta de frecuencia de consumo para evaluar la ingesta de edulcorante no nutritivo. Esta era una encuesta internacional que se adaptó a Chile incorporando todos aquellos alimentos que habían sido catastrados y que evalúa la ingesta en el último mes. Y luego se hizo todo el trabajo de campo para entrevistar a estos 250 niños y sus padres en cada uno de los establecimientos educacionales. Y por último, se validó el contenido de edulcorantes no calóricos encontrado en el etiquetado nutricional con alguna de las empresas en los casos en que había algunas dudas. ¿Cuáles fueron los resultados? Nosotros cadastramos en estos supermercados de la región metropolitana 398 productos alimentarios que contenían algún o al menos un edulcorante no calórico que estaban disponibles para el consumo habitual de niños en supermercados de la ciudad de Santiago. Los clasificamos en estos 5 grupos que aquí les muestro: lácteos, bebestibles, cereales, postres y golosinas y otros. En golosinas y otros quedaron incluidos todos los edulcorantes, tanto líquidos o en tabletas.
el número de productos catastrados fue mucho mayor que aquello reportado en estudios anteriores. De hecho, con respecto al estudio de Durán del año 2011, tuvimos nosotros 266% de aumento en el número de productos que contenían edulcorantes, 92% de aumento en relación al estudio realizado en el año 2013 y 176% de aumento en relación a otro estudio de Durán realizado en el año 2014. Por lo tanto, de alguna manera se observaba que para público o había mayor oferta, existe ahora en Chile, de productos que contengan alguno de estos edulcorantes en el mercado chileno. Como les conté, el trabajo de campo, la entrevista a los niños, se hizo entre agosto del 2018 y octubre del 2019, cuando ya se llevaba 2 a 3 años de implementada la ley de etiquetado nutricional. Y aquí les muestro una breve descripción de la muestra, donde estos 250 niños estaban equilibrados entre niños, hombres y mujeres. Teníamos un tercio de niños que estudiaban en colegios particulares o de nivel socioeconómico más alto, y 2/3 de los niños que estudiaban en colegios municipales o de nivel socioeconómico medio-bajo. Después, según edad, podemos ver que también la muestra está relativamente balanceada, con 41% de niños mayores entre 10 y 12 años y 59% de niños menores. Y en esta muestra encontramos, según estado nutricional, que la mitad de los niños tenía peso normal, 24% de ellos sobrepeso y un 15% de obesidad. Si analizábamos el estado nutricional de los niños según sexo, vemos que no hay diferencia entre niñas y niños en esta muestra, pero sí nos aparece una diferencia muy significativa entre el estado nutricional de los niños que asisten a colegios particulares, donde solo encontramos un 16% de sobrepeso, en comparación con los niños que asisten a colegios municipales, donde encontramos más de la mitad de los niños que tenían sobrepeso u obesidad. Finalmente, cuando nos vamos a evaluar el resultado de consumo de edulcorante en estos 250 niños, el principal resultado fue que todos los niños evaluados reportaron consumo de al menos un edulcorante no nutritivo en el último mes, y aquellos edulcorantes con mayor frecuencia de consumo fueron sucralosa, acesulfamo de potasio, stevia y aspartamo, todos que reportaban que más del 85% de los niños tenían consumo en el último mes de estos edulcorantes. Y en cambio, ciclamato y sacarina había un mucho menor reporte de consumo. De hecho, solo el 10 a 12% de los niños reportaron haberlo consumido en el último mes. Cuando nos vamos a las medianas de consumo, evaluados como miligramos por kilo de peso corporal al día, vemos que la mayor mediana de consumo es del aspartamo, con 1,42 miligramos por kilo de peso al día, y seguida por la sucralosa, acesulfamo y stevia. Ciclamato y sacarina, como vimos que solo el 10% de ellos reportaba consumo, tenemos que tanto la mediana como el rango intercuartil quedan en 0. Si nos vamos ahora a evaluar el consumo máximo encontrado en estos niños, perdón que las ventanas me está tapando la diapositiva, podemos ver que el consumo máximo, cuando lo evaluamos como en miligramos por kilo de peso al día, sigue siendo aspartamo, pero cuando lo evaluamos y miramos la última columna como en su ida, vemos que el mayor consumo que se encontró fue en sucralosa, con un niño que solo alcanzaba el 62% de la ida para sucralosa. Por lo tanto, el primer resultado importante es que ningún niño superó la ida en ninguno de los edulcorantes evaluados en esta muestra de 250 niños chilenos. Acá se los muestro gráficamente, está cada uno de los edulcorantes, cada punto de color azul es un niño distinto, y las líneas rojas representan la ida, y como podemos ver, en el círculo rojo está identificado aquel niño que reportaba mayor consumo en cada uno de los edulcorantes, y siempre se ve que están bajo la ida definida. Ahora la otra pregunta era de dónde viene este consumo de edulcorantes en estos niños chilenos, y podemos ver que el consumo de edulcorante viene principalmente de los bebestibles con un 78%, seguido de los productos lácteos que aportaban el 14% de la ingesta de edulcorante en estos niños. Y se lo desagregamos por cada uno de los edulcorantes, podemos ver que tanto para sucralosa como para stevia, los dos grupos de alimentos que aportan el consumo de estos dos edulcorantes son bebestibles y lácteos.
En cambio, acesulfamo de potasio y aspartamo, principalmente todo el consumo en niños venía directamente de los bebestibles, ya sean refrescos, jugos o bebidas gaseosas. Y por último, ciclamato y sacarina, aunque los consumos eran mucho menores, la mitad más o menos provenía de bebestibles y la otra mitad de algunos postres con contenido de edulcorantes. Por último, les voy a repasar brevemente el consumo de cada uno de los edulcorantes que encontramos y la asociación con las distintas variables de estudio. Esto en un modelo de regresión lineal donde queremos ver cómo se asocia el consumo de sucralosa pues según sexo, tipo de colegio, edad de los niños o estado nutricional, y podemos ver que para sucralosa se encontró que el consumo de sucralosa fue significativamente mayor en niños de menor edad y en niños con sobrepeso u obesidad. En ese sulfamo de potasio también se encontró que el consumo de este edulcorante fue mayor en los niños con sobrepeso u obesidad. Ahora, cuando se hacía este mismo modelo en el consumo que estaba ajustado por peso corporal, esta diferencia se perdía, esta diferencia significativa. Sí vimos una diferencia según tipo de colegio en el consumo de stevia, donde los niños de colegios particulares consumen más stevia que los niños de colegios municipales, y además los niños de menor edad consumían más stevia que los niños de mayor edad. Lo mismo pasó con el aspartamo, donde también encontramos una diferencia significativa según tipo de colegio, pero en este caso fue una diferencia al revés que en el caso de la stevia. Los niños de colegios municipales consumen mayor cantidad de aspartamo que los niños de colegios particulares, y nuevamente se vio una mayor ingesta en niños con sobrepeso y obesidad. Por último, para estos otros dos edulcorantes, ciclamato y sacarina, podemos ver que en ciclamato el consumo fue mayor también en niños de colegios municipales y en niños con bajo peso o peso normal, y en sacarina no se encontraron diferencia en ninguna de las variables evaluadas. Por lo tanto, haciendo un resumen de los resultados, la primera conclusión que tenemos es que todos los niños evaluados reportaron el consumo de al menos un edulcorante no nutritivo en el último mes, siendo la sucralosa el que tenía mayor frecuencia de consumo, con prácticamente que todos los niños reportaron consumo de ella. La mediana de consumo más alta de este edulcorante evaluado correspondió al aspartamo, con 1,42 miligramos por kilo al día, y prevenía principalmente bebestibles. No hubo diferencias entre niños hombres y niñas mujeres en la ingesta de ninguno de los edulcorantes, pero sí se encontró diferencia entre niños que provenían de colegios particulares versus municipales, donde los niños de colegios particulares consumían más stevia y menos ciclamato y aspartamo que los niños de colegios municipales. Y por último, los niños de menor edad, de 6 a 9 años, con respecto a los niños un poco mayores, consumían más sucralosa y stevia que los niños de 10 a 12 años de edad. También vimos que los niños con sobrepeso u obesidad consumían más sucralosa, acesulfamo y aspartamo que los niños con peso normal o bajo peso, pero estas diferencias desaparecían al hacer el mismo análisis ajustando por el peso corporal, sugiriendo que era por la mayor ingesta calórica total que tenían los niños con sobrepeso y obesidad y no por un cambio en la dieta necesariamente. Por último, si nos vamos a qué grupos de alimentos eran los que más aportan al consumo de edulcorante en niños, vemos que fueron los bebestibles y los lácteos. Y la principal conclusión y mayor pregunta que teníamos antes de realizar este estudio es que todos los niños evaluados presentaron niveles seguros de la ingesta de sucralosa, acesulfamo de potasio, stevia, aspartamo, ciclamato y sacarina, de acuerdo a las medidas establecidas. ¿Alguna implicancia y proyecciones? Bueno, sería interesante quizás replicar este estudio en una muestra representativa de Chile. Acá hay que notar que solo tomamos niños de la ciudad de Santiago, pero en Chile hay gran diferencia en los patrones alimentarios de norte a sur, porque también cambia mucho la oferta de alimentos, por lo tanto se podría evaluar. También sería interesante incluir en investigaciones futuras a aquellos niños o poblaciones particulares que tienen mayor exposición a edulcorantes, como podría ser niños diabéticos o que estén en algún tratamiento dietético para bajar de peso. Y también eventualmente, que no es algo que no era objetivo de este estudio, pero ver si existe o evaluar el posible impacto aditivo sinérgico del consumo a largo plazo de edulcorantes no calóricos en niños, pero tal como explicó Susana,
las agencias que se preocupan de aprobar el consumo de este edulcorante ya han hecho todo ese tipo de estudios y probablemente todos los niveles definidos son bastante seguros, incluso en niños, que sería una población de riesgo. Aprovecho de agradecer que este estudio lo estoy yo presentando, pero en realidad fue un trabajo de mucha gente. Aquí están las nutricionistas que realizaron toda la entrevista a los niños y a sus padres, y los otros investigadores que apoyaron con el diseño y el análisis de los resultados. También agradecimiento a la Asociación de Alimentos y Bebidas de Chile, que nos dio el financiamiento que nos permitió realizar este estudio. Muchas gracias. Y perdón por todos los inconvenientes técnicos. Muito obrigada, doutora Guadalupe, por sua excelente apresentação. Agora eu convido a todas as participantes, também doutora Georgina, coordenadora, a ligarem as suas câmeras. Já recebemos aqui algumas perguntas e eu vou fazer a primeira pergunta. Eu acredito que ela seja para a doutora Suzana, pela forma como ela foi colocada, tá? Então, em relação à exposição prematura das crianças aos edulcorantes, a professora mencionou estudos que consideram, né, o consumo dos edulcorantes seguros. No entanto, a pergunta é se há estudos comparativos de crianças e adultos que foram minimamente expostos ou expostos tardiamente e pessoas que foram extremamente expostas. A pessoa também gostaria de saber sobre os efeitos a longo prazo do consumo dos edulcorantes. Gracias, Talita, por la pregunta. Los edulcorantes son aditivos alimentarios. La aprobación de un aditivo alimentario se hace llevando a cabo estudios toxicológicos en hasta 3 generaciones de animales de laboratorio. Los estudios que se llevan a cabo en 3 generaciones de animales de laboratorio confirman la seguridad, la inocuidad de ese aditivo alimentario en exposición prolongada y aún en exposición de madres gestantes, hijos y nietos de las poblaciones expuestas. Los estudios no se hacen en humanos por una cuestión ética y por eso se establece un nivel de seguridad de 10 para dar cuenta entre los estudios en humanos y los estudios en animales de laboratorio, y luego multiplicado por otro factor de 10, 10 por 10, 100, una franja de seguridad de 100 veces la cantidad para asegurarse de que no haya posibles modificaciones por la diferencia entre distintos grupos poblacionales. Por lo tanto, la respuesta es los edulcorantes, igual que cualquier otro aditivo alimentario permitido por JECFA y listado en el Codex Alimentarius, es seguro tanto para niños como para adultos y es seguro en ingestión a largo plazo. Por eso la IDA se define como la cantidad en miligramos por peso corporal por día que puede ser usada con seguridad durante toda la vida sin presentar riesgo para la salud. Espero que se haya entendido el español. Muito obrigada, doutora Suzana. No hay de qué. Tenemos otra pregunta para la doctora Susana, pero si alguna de las otras panelistas quiere contestar también es bienvenida. La pregunta es si tienen conocimiento de alguna investigación sobre exposición a edulcorantes que se esté llevando a cabo en este momento en algún país del mundo o que esté recién concluida. Hay varios estudios que se están llevando a cabo. No hay informes preliminares, pero el interés de evaluar la exposición a edulcorantes post-mercado es de interés en todos los países actualmente donde se han impuesto sellos de advertencia alto en azúcar. Eso es lo único que sé, los resultados aún no están publicados. Nós temos aqui também mais uma pergunta para a doutora Adriana Ariceto.
se poderia dar mais detalhes sobre qual foi a quantidade de alimento contendo edulcorante utilizada nos cálculos da pesquisa de 2021. Então, de acordo com o trabalho, né, os autores, eles consideraram 109 alimentos, 109 amostras, né, produtos dentro daquelas 26 categorias que foram estabelecidas, né. E daí vale a pena ressaltar que algumas categorias, como adoçante de mesa, refrigerantes, bebidas, elas tinham um número maior de produtos, 10, 13, eu acho que a categoria que tinha o maior número de produtos era 14 produtos, mas a gente tinha um número significativo de categorias, que eu acho que ali, se eu não me engano, em torno de 9 ou de 10, que tinha somente um produto. Então, isso daí é um ponto que eu acredito que os autores poderiam ter discutido alguma incerteza também relacionada a isso, né? Porque um produto só é difícil a gente, né, até ter para traçar uma informação, mas não foi discutido nada com relação a isso. Então, foram considerados 109 produtos, e no nosso estudo preliminar, a gente já considerou 198 produtos, que foi o estudo com as crianças. Okay, muito obrigada, doutora Adriana. Guadalupe, quería hacerte una pregunta. Nosotros aquí en Costa Rica hace mucho tiempo hicimos una investigación sobre consumo de edulcorantes en diabéticos y encontramos que el que sobrepasaba el IDA era el diabético que utilizaba el edulcorante sacarina líquido, porque ponen gotitas y sobrepasa la cantidad de gotas. Ustedes en su estudio en niños encontraron que se utilice la sacarina en gotas. A los niños se les preguntó por todo tipo de edulcorante, incluso consumo de edulcorante en gotas, fuera sacarina u otro, o en tableta, pero encontramos en general muy poco uso de ese tipo de edulcorante en niños. La mayoría del consumo de edulcorante en los niños venía de alimentos procesados que lo traían ya incluido en su formulación. De hecho, revisamos eso y prácticamente no había ni un problema, o sea, era el consumo más bajo de todos los grupos de alimentos, lo que encontramos en tableta o edulcorantes líquidos. Ahora, eso probablemente cambia drásticamente en adultos, donde hay mayor uso de ese tipo de productos. Ok, muchas gracias. Ahora, otra acotación sobre la metodología, nosotros tuvimos que hacer fue poner fotos de todos los productos, porque las madres y los niños, si uno pregunta por consumo de edulcorante, en realidad no tienen ni idea de si algún alimento, muchas veces no saben, tiene o no edulcorantes, porque en Chile, en la nueva ley, no todo alimento con edulcorante está rotulado como diet o light o bajo en azúcares. Le pusieron la cantidad justa para sacar, aunque puede tener algo de azúcar, sacar el sello negro. Entonces, muchas veces es un consumo que queda oculto al consumidor que no esté informado. Por lo tanto, tuvimos que poner fotos de cada uno de los alimentos que estaban disponibles en el mercado con edulcorantes. Muy interessante, graças. Nós temos uma pergunta aqui, fica aberta para todas as pesquisadoras. Então, a pergunta é, levando em conta que a indústria utiliza vários tipos de edulcorantes, né, pelas palestras que tivemos aqui, é correto afirmar que, aparentemente, o problema maior é o alto consumo de alimentos industrializados e adocicados? Como ya presentaron tanto Adriana, Guadalupe, yo, está comprobado en varias zonas, en varios países, 17 países de la Unión Europea, en Asia, en América Latina, que no existe, salvo en casos puntuales, no se sobrepasa la IDA. Y eso hay que tenerlo claro, porque la IDA se estudia y se determina conociendo de antemano la máxima ingesta potencial, donde se considera el nivel máximo de uso en todas las categorías posibles de alimentos donde está permitido el uso de ese aditivo. Por lo tanto, ese cálculo forma parte de lo que después va a ser la IDA.
y como resultado se ve que la ida ha sido bien calculada porque aún en estudios de consumo postmercado no se ve que se pueda superar la ida porque el cálculo con el que se hace es muy conservador. Ahora bien, la regla de oro para consumir edulcorantes es consumir distintos edulcorantes en distintos alimentos y bebidas, porque las idas no se suman, no son aditivas. Nada tiene que ver, son productos químicos diferentes que se consumen en forma individual y el metabolismo de cada uno de ellos es diferente y por lo tanto no hay efecto de suma de efectos. Esto está químicamente estudiado y por eso el IDA se otorga a cada edulcorante particular. No hay un IDA general de edulcorantes, como bien se ve, así como tampoco hay un IDA específico que no le pertenezca a una sustancia química en particular. Entonces la respuesta es la regla de oro, no consumir todo con ciclamato y sacarina y consumir distintos alimentos y bebidas. Obviamente, en poblaciones que consumen alimentos procesados, el consumo viene de los edulcorantes de mesa, en las infusiones, té, café, mate, y también de los alimentos industrializados. La gente que no consume alimentos procesados consumirá edulcorantes solo del consumo de edulcorantes de mesa en sus infusiones, postres y preparaciones culinarias, porque esas son las fuentes de edulcorantes no calóricos. No sé si contesté la pregunta exactamente a lo que preguntaron. Posso também falar pouquinho? Bom, eu concordo com a doutora Suzana, né? Acho que a gente tem assim, esse mesmo ponto de vista, e o fato de ter, né, da indústria usar uma variedade de edulcorantes, isso daí não é um aspecto negativo, isso daí é bastante positivo, porque, né, tanto do ponto de vista tecnológico, vai permitir que diversos produtos, né, sejam oferecidos à população. Então, às vezes, como os edulcorantes eles têm características muito diferentes, né? Então, se você tivesse só um tipo, um ou dois edulcorantes autorizados para uso, e vamos supor que essas substâncias elas não suportam altas temperaturas, você não poderia ter um produto panificado que pudesse ser diet, né? E consumido por pessoas que não estão consumindo açúcar. Então, o fato de ter, né, várias substâncias aprovadas é muito positivo, tanto do ponto de vista tecnológico quanto de saúde pública, né, que foi mais o foco aí da fala da doutora Suzana, no sentido de que se usar vários edulcorantes no mesmo produto, você, obviamente, diminui a quantidade utilizada e a possibilidade de ultrapassar a ida é menor. Concuerdo con lo que dice Adriana, porque como herramientas para la elaboración de alimentos y bebidas para poblaciones especiales, como los pacientes diabéticos, que son 10-11% de la población global, la posibilidad de contar con un alimento que no contiene azúcares y que esta persona, sobre todo los niños, puedan consumir, es digamos, un enorme beneficio. Ustedes son todos muy jóvenes, pero yo recuerdo perfectamente que no existían otros edulcorantes más que la sacarina y ciclamato en 1970. El aspartamo recién se aprueba en 1980, la sucralosa recién se aprueba en 1990, y cuando yo era chica, mi abuela, que era diabética, solo podía consumir sacarina y ciclamato. Entonces, es un enorme beneficio para al menos 10-11% de la población y también para el resto de la población que prefiere consumir alimentos que no contengan azúcar por ejemplo, alguna indicación de reducción de peso y prefiere consumir un alimento de menor contenido calórico que contiene un edulcorante. Ahora, me parece importante resaltar que los edulcorantes no calóricos no son fármacos, no promueven el descenso de peso, son exclusivamente una herramienta tecnológica para modificar el sabor dulce de un alimento o una bebida,
y si uno deja de comer azúcar, entonces verá el beneficio en comparación a una dieta alta en azúcar. Si no, no se le puede pedir al edulcorante que promueva el descenso de peso, no lo hace. Reemplaza exclusivamente el sabor dulce de un alimento y el descenso solo se ocurre si uno deja de comer alimentos de mayor cantidad de calorías que contengan azúcar exclusivamente. Muchas gracias, doctora Susana. Tenemos una última pregunta para Guadalupe, que es si encontraron alguna relación en cuanto al nivel socioeconómico, si dependiendo del nivel socioeconómico las personas prefieren utilizar un edulcorante u otro, y si hay alguna razón que explique esto. Bueno, en Chile yo les mostré que había diferencia en algunos edulcorantes según tipo de colegio. El nivel socioeconómico de los niños está muy relacionado con el colegio al que asisten. Había un grupo de niños de colegios privados que pertenecen a familias de nivel socioeconómico alto y otro grupo de niños de que asistían a colegios municipales, que son familias normalmente de nivel socioeconómico medio o bajo. Y ahí se encontró una diferencia, incluso después de ajustar por sexo, edad y estado nutricional, una diferencia en la ingesta de stevia, donde se vio que los niños de colegios particulares consumen más stevia que los niños de colegios municipales. En Chile al menos la stevia se usa principalmente en lácteos y sabemos además que los niños, a medida que aumenta el nivel socioeconómico en Chile, hay mayor consumo de lácteos, entonces puede estar asociado a eso, y además que la stevia también está en productos más exclusivos porque tiene mejor marketing, diría yo, por ser un edulcorante natural versus otros, entonces en algunos productos que son de mayor valor económico también se adiciona stevia. Entonces esa fue una diferencia importante, y por otro lado se encontró mayor consumo, si no me equivoco, de ciclamato y aspartamo en niños de colegios municipales. Y eso está principalmente en bebestibles, y sobre todo el ciclamato se ha eliminado bastante del mercado chileno y está en bebestibles de, yo diría, de menor valor económico, y también entonces se vio mayor consumo en niños de colegios municipales o de menor nivel socioeconómico. Esas fueron las únicas dos diferencias. En todos los otros edulcorantes no encontramos diferencias luego de ajustar por peso, edad y sexo. Pero se vieron esa, y nosotros, la más importante fue stevia, creemos que está asociada por diferencia en el consumo de productos lácteos. Perfecto, muchísimas gracias. Me parece importante destacar que el precio de los edulcorantes es distinto, ¿no? Hay edulcorantes sumamente de bajo precio, como el ciclamato y la sacarina, y edulcorantes como stevia y sucralosa de más alto precio. Y entonces es entendible que productos que utilizan stevia sean de costo superior y por ende sean consumidos por poblaciones de mayor disponibilidad de recursos. La disparidad de precios en el mercado de edulcorantes es enorme, y eso se refleja en el producto donde se usa. Bom, acho que podemos encerrar então. Eu gostaria de agradecer a doutora Georgina, né, doutora Thalita, pela coordenação do webinar. Agradecer aqui em nome do Ilse, a doutora Guadalupe, a doutora Susana, a doutora Adriana. Muito obrigada. O webinar ficará disponível no nosso canal do YouTube. E, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Muito obrigada, uma boa tarde. Graças. Ninguém consegue me ver, mas eu também queria agradecer a todos, né, a todas as palestrantes, as coordenadoras, a equipe que nos auxiliou, a Laila e a Grazi, que nos auxiliaram nesse evento. E gostaria de pedir que também, quem tiver alguma recomendação para o Ilse, alguma sugestão em relação a temas, em relação ao próprio webinar, que mande um e-mail para nós. O site está no site, o nome do site está no nosso site, né? Então vocês podem encaminhar. E agradeço a todos, uma ótima tarde e até o próximo. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau, boa tarde.
Boa tarde. Obrigada.